Seguimos con la enseñanza acerca del Espíritu Santo y la necesidad de esa santificación en nuestras vidas, esa santificación que hace el Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad, que hemos dicho que no es menor en importancia, eso es importante que lo sepamos, no es menor en importancia a Dios Padre, Dios Hijo. Recordemos que se llama así, se llama Espíritu Santo, pero el atributo de la santidad no solamente es para el Espíritu, es también de Dios Padre y es también de Dios Hijo. Así que el Espíritu no es más ni menos, ni más ni menos santo que el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es santo en su nombre porque centra la atención en la obra de redención que Él hace, ¿vale? Entonces, intento hacer un poquito de resumen de lo que hemos visto ya para que podamos seguir entrando en materia. Y el Espíritu Santo es el santificador, es el que nos santifica. Él es aquel que aplica la obra de Cristo a nuestras vidas y está trabajando en nosotros día tras día con el fin de que nosotros podamos tener cada día más la imagen de Cristo en nosotros. Es decir, nosotros estamos tomando la palabra, estamos por medio de la oración, estamos por medio de la obediencia, todo eso va trabajando el Espíritu Santo en nosotros para que la imagen de Cristo pueda estar en nosotros. Aquella imagen que deterioró el pecado, que rompió el pecado en nosotros, ahora la podemos recuperar en Cristo, ya de hecho la estamos recuperando, pero el Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros haciendo esto. Así que no solo somos salvados del pecado y de la condenación, somos también salvados para vivir en santidad. Y esto es una demanda para la iglesia, esto es una demanda para los hijos de Dios. No podemos decir que yo soy un hijo de Dios, pero que no vivo en santidad. No puedo decir, bueno, yo estoy seguro que voy al cielo, pero hacer lo que me da la gana desobedeciendo a Dios, porque estos términos de salvación y de señorío, cuando recibimos a Jesús, van de la mano y no se pueden separar. Y esto es importante que lo recordemos. Así que el objetivo de la redención, el objetivo por el cual nosotros hemos sido perdonados y rescatados y por el que tenemos una nueva comunión con Dios, es porque Él quiere que nosotros seamos santos. Quiere santificarnos y quiere que nuestra santidad, nuestra obediencia vaya en aumento y en crecimiento día tras día. Así que esa es la razón por la que nos acercamos al Padre, para parecernos a Él. Recuperar aquella imagen que por culpa del pecado habíamos perdido. Y cuando Pedro escribió acerca de la regeneración en Primera de Pedro, vete buscándolo en tu Biblia, por cierto, el libro de Primera de Pedro, dice que hizo un comentario en el versículo 3, un versículo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Qué bueno, cuando empieza la carta de Primera de Pedro, al primero que nos está animando es a recordar de que ahora tenemos una nueva esperanza y esa esperanza es Jesús. Ahora tenemos una nueva vida, hemos comenzado a andar en victoria y eso es gracias a Jesús. Pero además de eso, hay mucho más en cosas que nos quiere decir el Señor. Hemos nacido de nuevo para ser revestidos a una esperanza nueva en el futuro, en la vida eterna, cuando estemos con el Señor cara a cara. Y al nuevo nacimiento, a esa nueva vida espiritual, a ese cambio que decidimos tener, a ese cambio que el Señor está haciendo en nosotros, se le suman otras cosas. No podemos conformarnos solamente a decir soy salvo, insisto en esto, sino que tenemos que ir más allá. Vamos a leerlo en los versículos de Primera de Pedro capítulo 1, vamos a leerlos en los versículos del 13 al 16. ¿Lo habéis encontrado? ¿Lo tenéis? ¿Sí? Pues dame un segundo, por favor, y lo leemos juntos. Dice así la palabra del Señor: por esto, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían cuando en su ignorancia, antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Señor, te pedimos que tu palabra abra nuestras vidas, a nuestros corazones hoy,
y que nosotros, Señor, no solamente la oigamos, sino que podamos responder a ella y que tú, Señor, nos puedas retar a hacer aquello que nos pides. Señor, queremos agradarte, queremos bendecirte, queremos parecernos a ti, queremos ser llenos de tu Santo Espíritu, queremos santificar nuestra vida en tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pues después del nuevo nacimiento del que ya hemos hablado, después de esa obra del Espíritu Santo en nosotros que nos hace nacer de nuevo a una nueva vida espiritual, a una nueva vida en Cristo, entonces hay una llamada que es instantánea a la santidad. Y cuando Pedro nos habla de ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ceñir los lomos es el primer acto que se lleva a cabo cuando un soldado se preparaba para la batalla. En este caso, los soldados romanos que tenían sus ropas y sus vestimentas, cuando iban a la batalla, cuando se oía el sonido de la batalla, tenían que recoger sus mantos para que el manto no fuera un estorbo a la hora de ser ágiles en la batalla, de desenvolverse con sus armas, para no pisarlo y que no caer, porque la túnica o el manto, lo que ellos llevaban, era largo casi hasta el suelo y eso podía ser una dificultad en medio de la batalla. Así que cuando sonaba la corneta para la batalla, el soldado subía su manto por las rodillas, lo enganchaba al resto de la armadura, asegurando que los pliegues de alrededor no se cayeran para poder pelear. Si los lomos, si ese manto no estuviera ceñido, no estuviera bien apretado, el soldado estaría teniendo una dificultad más a la hora de batallar. Ya sabéis, ¿no? Tener que estar ahí batallando con algo que también te perjudica. Y cuando Pedro usa esta imagen, la aplica al entendimiento, a lo que nosotros comprendemos acerca de las cosas. Porque hemos venido a Cristo, sí, pero ahora que nuestra nueva comunión que tenemos con Cristo, necesitamos empezar a comprender cosas. A veces nuestra mente no entiende ciertas cosas que en el Señor muchos viven. Es una cosa que estamos viviendo en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Veo a muchos de vosotros que os acercáis al Señor y que estáis conociendo al Señor y no entendéis muchas cosas, pero también veo cuando en el tiempo, los mismos que dicen, es que esto no lo entiendo, en el tiempo dicen, ahora comprendo. Es interesante porque no todas las cosas las entendemos y es cierto, y esto es necesario comprender. Si tú te estás acercando a Dios porque Dios te está buscando, pero no decides seguirle, renunciar a todo, si no decides nacer de nuevo, si no naces de nuevo, entonces todas estas cosas que tienen que ver con Dios son difíciles de comprender. Porque no hay entendimiento si el Espíritu Santo no está en nosotros para hacernos comprender. Necesitas al Espíritu Santo dentro de ti y para ello necesitas nacer de nuevo, necesitas decirle a Jesús, te seguiré. Así que cuando Pedro usa esta imagen, uno lo que nos está invitando a hacer es a estar atentos con nuestro entendimiento, porque una vez que hemos nacido de nuevo, debemos estar listos para la guerra. Debemos estar listos para la guerra. ¿Qué guerra, Samuel? Pero si estamos diciendo que cese una guerra en Ucrania y ahora como me estás hablando de que nosotros tenemos que tener una guerra y que tenemos que estar preparados para ello. Pues mira, es simple. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, tenemos que pelear una guerra contra el enemigo, tenemos que pelear una guerra contra la carne, tenemos que pelear una guerra contra el mundo, contra nosotros mismos. Es decir, queremos seguir haciendo aquello que la carne nos pide, queremos seguir desobedeciendo, queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera, pero ahora tenemos una guerra espiritual porque, como bien decía Pablo, aquello que quiero hacer no hago y aquello que no quiero hacer, eso hago. O sea, vamos a estar constantemente peleando nosotros porque queremos hacer una cosa en la carne, pero en el espíritu se nos pide hacer otra cosa. El otro día estaba hablando con una persona que me estaba hablando de una situación complicada, una situación difícil, y me decía esta frase, ¿no? Que más de uno de nosotros la habremos dicho alguna vez. En la carne le quiero romper la cara, en el espíritu tengo que amarlo. Y estas son las luchas que vamos a tener. O sea, estamos en una guerra espiritual, en un conflicto espiritual en el que hay dos bandos, hay dos grupos, uno el mundo espiritual, donde Dios está peleando por nosotros, Jesucristo el Rey está peleando por nosotros, y en otra donde el enemigo, Dios le reprenda, está intentando acecharnos, está intentando estorbarnos, está intentando separarnos de Dios, está intentando impedir que en nosotros haya una adoración auténtica, donde nos está debilitando, haciendo cosas, cambiando nuestra mente, acomodándonos al mundo, tantas cosas que nosotros tenemos que cambiar. Así que
El camino a la santificación es un camino en el que uno tiene que estar como militante. Es decir, yo me he hecho cristiano porque voy a ser un cristiano. No digo que soy un cristiano y no vivo los principios del cristianismo. Es decir, no sigo los pasos de Jesús y todo lo que me enseña en su palabra. Yo no puedo decir, soy un cristiano y hago lo que me da la gana. Soy un cristiano porque me lo siento bien. Soy un cristiano porque canto. Soy un cristiano porque hay unas buenas conversaciones con la gente que va a la iglesia o que se congrega en la iglesia. No, yo soy un cristiano porque se me tiene que ver como un seguidor de Cristo. Así como en la iglesia de Antioquía, en Hechos. Le llamaron por primera vez a los que seguían a Jesús, le llamaron cristianos. ¿Por qué? Porque eran seguidores de Cristo. Y no solamente por eso, sino porque hacían las mismas cosas que Cristo hacía. Los que habían visto a Jesús actuando en la tierra, vieron que los discípulos hacían las mismas cosas que Él, o le intentaban, o peleaban por ello. ¿Te das cuenta? No debo ser solamente alguien que dice que es, sino que tengo que serlo, ¿verdad? Entonces, lo que Pedro nos invita es que a que quede atrás el concepto de venga Jesús y todos sus problemas se acabarán. Si esto fue lo que te dijeron, te mintieron. O la de tengo a una simple fe y la vida será simple para usted. Pues yo no sé dónde ponen estos mensajes, ni dónde los venden, ni dónde los alquilan, ni dónde los regalan. Pero te quiero decir algo, si este fue el mensaje que te dieron en un principio, déjame decirte que no es así. La fe requiere de un esfuerzo para agradar al Señor. Así que nuestra vida no empezó a complicarse sino hasta que llegué a ser un cristiano. Llegaste a ser un cristiano y tu vida comenzó a tener una lucha. No sé si los más viejos del lugar, en el sentido de la fe me refiero, no sé si han escuchado alguna vez o tú mismo le habrás dicho, oye, yo desde que me hice cristiano, las cosas en que me van, me voy a quitar de este club porque antes no me iba tan mal como me va ahora. No sé si lo has dicho alguna vez, pero es verdad, yo lo he escuchado muchas veces. Lo cierto es que es así. Empieza nuestra batalla espiritual de esta manera. Así que, antes de nuestra conversión, vivíamos despreocupados, a la ligera, nos daba igual muchas cosas, pero con la conversión llegamos al entendimiento de que ahora cada decisión está cargada de una importancia moral. Entonces comprendimos que tenemos que caminar por la vida de forma diferente a la que hemos caminado hasta ahora y en la que aquellos que eran amigos o la sociedad con la que compartíamos siguen viviendo, pero nosotros ahora, en esa nueva vida en Cristo, nos sentimos incómodos. Y esa es la parte en la que Dios hace que nos santifiquemos más, en la que Él, hablando a nuestro espíritu, nos dice, hay ciertas cosas que tú debes entender. He aquí el entendimiento. Debes comprender que antes estaban bien para ti, pero ahora están mal en mi presencia. Y tienes que cambiarlas. Así que estamos comprometidos de que tenemos que caminar por la vida de forma diferente. Y cuando entramos en la vida cristiana, nos alistamos para luchar toda nuestra vida. Es una batalla espiritual que es constante hasta el día que nos vamos con Cristo. La batalla contra Satanás es principalmente una batalla por nuestras mentes. Convencernos aquí de que hay cosas que están bien y cosas que están mal. O que hay cosas que podemos pasarlas por alto porque no tienen tanta importancia. Mira, Dios nos ama. Pero la manera en la que Dios nos ama no es solamente mandándonos una tarjeta de amor el día de San Valentín. Dios nos ama y espera mucho más de nosotros. Él quiere instruirnos y nos ha dejado por medio de su Espíritu el contenido que nosotros necesitamos para que nuestra santidad vaya en aumento conforme a cómo vamos entendiendo, conforme a cómo vamos comprendiendo, y entonces empezamos a hacer las cosas de manera diferente. Las cosas reveladas de Dios están en la Biblia. Esa es la carta de amor de Dios hacia nosotros. Y esas son todas las cosas que nosotros tenemos que comprender para que nuestra vida sea agradable delante de Dios. Puede que a los hombres y a las mujeres de este mundo no les guste, pero a Dios sí. Así que debemos ser transformados en toda nuestra manera de comprender las cosas. Antes de ser un cristiano, había cosas que yo, por ejemplo, podía entender que estaban bien. Cuando soy un cristiano, por la comprensión de las Escrituras, entiendo que están mal o que no agradan a Dios, y entonces no las llevo a cabo.
Proverbios dice en el capítulo 23, versículo 7, pues de la manera en que piensas en tu corazón, así eres. Aquello que tú haces manifiesta lo que eres. Y el autor de Proverbios sabía muy bien que el órgano del pensamiento no es el corazón, sino la mente. Y cuando habla de pensar en su corazón, está hablando de los pensamientos más profundos que nosotros tenemos. Somos lo que pensamos. De ahí que Jesús hablaba en tantas ocasiones y le hablaba a la gente que le escuchaba y a sus discípulos, diciéndoles, de la abundancia del corazón habla la boca. En realidad es de la abundancia de la conciencia, de los pensamientos, de aquello que está en tu interior, es lo que hablas. Si tú estás enfadado, vas a hablar enfado. Si tú estás enojado, vas a hablar enojo. Cuando a ti te hablan de un tema que tú sabes que eso que no te gusta, vas a hablar mal de ese tema. Y entonces manifestamos con nuestra boca aquello que está dentro de nuestro interior y tenemos que reflejarlo. Mira, un hijo de Dios tiene que mostrar amor, no puede mostrar odio. Un hijo de Dios tiene que mostrar cercanía, no distancia. Un hijo de Dios tiene que mostrar que el Señor está en él. Si nuestros pensamientos son constantemente impuros, muy pronto la impureza empezará a verse por nosotros y comenzará a verse en nuestras vidas. Aquello con lo que llenas tu mente, con lo que llenas tu corazón, es aquello mismo que después harás o seguirás. Mira, cuando una persona dice, es que robé, no es que en el momento de robar estaba pecando, es que cuando llegó al momento de robar, es que ya lo había pensado y ya lo había determinado. Entonces, el problema no está en el momento en el que robó, el problema está en 3, 4 pasos antes, en el que ya lo pensó que lo iba a hacer. Y no le puso remedio a ello. Porque el enemigo viene a nuestras mentes, nos ataca de tal manera que nosotros podemos pensar, bueno, esto lo tengo controlado. Pero el enemigo juega con nuestras mentes para poder decir, da un paso más, hay que hacer stop, hay que parar, hay que decirle al enemigo, no vas a hacer que ese pensamiento anide en mi cabeza. ¿Cómo era esto del refrán? Decía, así, no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí que puedes impedir que hagan nidos sobre ella. Hay muchas cosas que el enemigo quiere que hagamos, entonces las planea en nuestra cabeza antes de tiempo. Y no te creas que te lo dice claramente, te dice, vas a robar un banco. No. Primero te pone una persona cerca que te va a hablar acerca de ello. Después te va a poner una circunstancia en la que tú dices, bueno, pues es probable. Tienes que decir no a esa persona, a esas circunstancias, porque si sigues avanzando, terminarás robando. El problema no es robar en el momento, el problema es que llenaste en tu mente anteriormente que eso te llevó a robar. Ese es el problema en la vida del cristiano. Ese es el problema en nosotros, que muchas veces llegamos al pecado después de haber pasado por situaciones en las que no supimos decir que no. Y en esto quiero decirles algo. Mucho de esto tiene que ver con la falta de conocimiento de las Escrituras. Mucho de esto tiene que ver con la falta de conocimiento de Dios, de quién es y qué demanda a través de su palabra. No es que Samuel, insisto yo, no es que Samuel sea un pesado con el tema de los discipulados. Es que Dios quiere que le conozcamos. Hablar de un cristianismo sin sentido es caer en una contradicción. ¿Por qué? Porque el cristianismo tiene sentido. El cristianismo tiene sentido y los cristianos son exhortados a pensar profundamente para ser guiados por el Espíritu Santo. Pensar profundamente en las cosas de Dios. Y aquellas cosas que hacemos son las cosas que a Dios le deben agradar. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, por lo tanto nosotros debemos conocer la verdad que nos revela por su palabra. Cuando los discípulos estaban en el aposento alto, Jesús les prometió una cosa. La promesa de Jesús a sus discípulos fue enviar el Espíritu Santo. Y cuando estaba con ellos, les hablaba acerca del Espíritu Santo, les hablaba de quién era, lo que hacía. Y este es llamado el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y es enviado a nosotros por el Padre y por el Hijo. Y el Espíritu Santo es el autor de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. Él es aquel que ilumina la palabra para nuestra comprensión. Siempre digo lo mismo. Esta frase me la aprendí y siempre la cuento, porque me la tuve que aprender para mí y la cuento para los demás. El mismo Espíritu Santo que inspiró las Escrituras es el mismo Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros a comprenderlas. No ha cambiado, es el mismo Espíritu. Por lo tanto,
no se puede separar el espíritu de la palabra, porque entonces eso sería fatal. Una vez llegaron algunos hermanos a la iglesia y en Alcobendas y nos decían, pastor, es que nuestra experiencia con el espíritu, déjenos mostrarlo. Yo decía, bueno, yo tengo problema que nos muestren, pero déjenme mostrarles entonces yo la palabra. Y mejor, después les dije, digo, oye, si hacemos un mix entre la palabra y el espíritu, entonces esto tiene que ser la bomba. Porque allí Dios se va a manifestar de una manera impresionante, transformando, cambiando vidas, haciendo cosas nuevas, creando nuevas expectativas, trayendo esperanza, restauración, cambios. El Espíritu Santo nos enseña por su palabra, nos guía, nos habla a través de ella. La palabra de Dios es la palabra del Espíritu. Y el Espíritu nunca enseña en contra de la palabra, siempre trae un mensaje claro. Y las Escrituras son la verdad revelada del Espíritu Santo. Ellas son la norma, funcionan como la norma y la prueba de la verdad. Y el Espíritu no se contradice a sí mismo. El Espíritu no dice la palabra una cosa y después dice otra contraria porque nosotros la acomodamos a ello. Generalmente somos nosotros los que tratamos de acomodar. Ahí es donde descubrimos a los falsos maestros. Cuando dicen algo que va en contra de la palabra. Cuando dicen algo que no se ajusta a la verdad revelada en la palabra. El Espíritu nunca enseña nada en contra, porque el Espíritu no se contradice. Las Escrituras son la verdad de Dios. Y conocer la verdad no es un fin en sí mismo, es el medio que nos permite conocer y alcanzar la santidad. Así que somos sanos y somos salvos. Y en el momento en que abrazamos a Cristo por fe, nos declara el Señor justo. Nosotros decimos, Señor Jesucristo, ven a mi vida, quiero ser tu hijo, quiero ser salvado, quiero ser una nueva criatura. Muy bien. Entonces, desde ese mismo momento nosotros somos salvados. Desde ese mismo momento hemos sido perdonados de ¿cuántos pecados? De solo los pecados que hemos cometido en el pasado. La Biblia dice que seremos entonces perdonados de todos los pecados pasados, presentes y futuros. De todos los pecados. Absolutamente de todos los pecados. Pero insisto y vuelvo a repetir que eso no nos da licencia para hacer lo que a nosotros nos dé la realísima gana. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que agradar a Dios. Así que Dios nos considera a nosotros justos en Cristo, mientras en nosotros mismos aún estamos contaminados por el pecado. Seguimos contaminados por el pecado, seguimos peleando contra el pecado. Lutero decía, justo y pecador al mismo tiempo. Somos justos en Cristo, a través de Cristo y por Cristo, mientras todavía luchamos contra nuestro pecado. Seguimos luchando contra el pecado, porque no queremos desagradar a Dios en nuestra vida. Así que la justificación o el perdón de nuestros pecados es antes que la santificación. Si la fe es genuina, siempre va a producir esas dos cosas. Primero, justificación. Y segundo, la santificación de nuestras vidas. Somos salvos y justificados instantáneamente, pero puede que nuestra comprensión de ello nos lleve algún tiempo. Insisto en lo que dije antes, es decir, no comprendo todas las cosas que Dios me quiere decir desde el primer momento, pero a medida que voy teniendo intimidad con Dios, que me voy acercando a su presencia, a su palabra, a medida que voy obedeciendo y a la medida que voy creciendo junto con otros también, porque vamos creciendo junto a la iglesia, no crecemos solos, crecemos junto a la iglesia. Si él habla, yo puedo hablar más alto. Somos salvos y justificados instantáneamente, pero puede que nuestra comprensión de ello nos lleve algún tiempo. Y una persona es salvada o no es salvada, no hay punto intermedio. El Señor nos quiere fríos o calientes, pero tibios no, porque los tibios los vomitará de su boca. La santificación es algo diferente a la justificación. Aunque la santificación comienza en el momento en el que somos perdonados, en el que somos justificados, es un proceso gradual. Continúa a lo largo de nuestra vida y la santificación no es algo inmediato. De repente digo, no, ya soy un santo, en el sentido de que ya no tengo ningún error más y ya no hay pecado. No, es un crecimiento constante.
Porque cuando el Espíritu Santo nos regenera, actúa sobre nosotros y en nosotros de una manera que empieza a cambiar nuestra actitud. Él viene entonces, el Espíritu Santo mora en nosotros, vive en nosotros, ¿para ayudarnos a qué? Para ayudarnos a buscar la santidad, para ayudarnos a buscar al Señor y su santidad. Mira, cuando un barco se estropea y no puede navegar, lo que pasa es que se coge el barco y se remolca con remolcadores. No sé si has visto alguna vez un barco que está averiado, cómo se remolca con remolcadores. Yo, como soy de puerto de mar, lo he visto muchas veces. Aparte de mi padre, se encargaba que lo vieran, porque a él le encanta el mar y siempre me explicaba cosas del mar. Cuando un barco se estropea y es remolcado por remolcadores hasta el puerto, se ata en el puerto. El barco entonces está a salvo de que pueda pasarle algo más, pero no está sano, porque necesita una reparación. Y puede que la reparación dure algún tiempo, pero después de que sea reparado, vuelve a salir a navegar. Cristo planea con nosotros hacernos tanto salvos como sanos. Primero nos pone a salvo, después nos restaura y nos va santificando. Eso Él hace con nosotros. Y el Espíritu de Dios hace eso con nosotros. Nos va santificando, nos va restaurando para que podamos otra vez ser lo que Él espera que seamos. Cuando recibimos a Jesús, cuando le aceptamos como Señor, como Salvador, recuerda que también lo aceptas como Señor y que esto no se puede separar. Salvación y santificación no se pueden separar. La santificación implica movimiento. Nos referimos a ese movimiento en términos de crecimiento espiritual. Voy creciendo poco a poco. Y lo vamos viendo, lo vamos manifestando con el fruto del Espíritu también. Porque empieza a dar todo ese fruto y empieza a ir cambiando cosas que se manifiestan después en mi vida. Así que a veces puede parecer que estamos dando 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás, pero seguimos avanzando, porque con el Señor seguimos avanzando. El crecimiento es poco a poco, es gradual. A veces puede ser penosamente lento, pero a veces puede ser un subidón, porque voy creciendo con el Señor. Y así voy de día en día. Entonces el crecimiento es constante. Es como cuando montas en una bicicleta. ¿Cuántos saben montar en bicicletas? ¿Cuántos no saben montar en bicicleta? Le enseñamos rápidamente. Pepita, te enseñamos rápidamente a montar en bicicleta. ¿Sí? Bueno, no les cuento cómo enseñaba yo a mis hijos a montar en bicicleta. Como nadar. Yo en bicicleta los enseñaba a montar, los montaba, le quitaba los ruedines y los tiraba por la cuesta. Y yo les decía, de ti depende que te comas el rosal o no te comas el rosal. De vez en cuando se lo comían y después. El caso es que cuando tú montas en bicicleta, tienes que mantener el equilibrio. Entonces, si estás en la bicicleta y vas rodando y de repente tú frenas, si no tienes las piernas largas y no las pones en el suelo, lo más probable es que te vas a caer. Así que una gran parte de la santificación consiste en la formación de hábitos correctos en nuestra vida, para que podamos mantener el equilibrio o buscar ese equilibrio. Entonces, ¿qué tenemos que buscar como hábitos correctos? Pues, por ejemplo, el hábito de la lectura de la Biblia y después seguirla con el estudio de la Biblia. Tenemos que tener oración en nuestras vidas. Tenemos que congregarnos regularmente. Tenemos que testificar de la salvación de Dios. Esos son los hábitos que producen un equilibrio. Y los cambios que trae la santificación a nuestra vida se producen desde dentro hacia afuera. Vamos cambiando nuestra manera de pensar, por lo tanto también cambiamos nuestra manera de actuar y nuestra manera de hablar. Eso es todo el cambio. Así que hay un cambio en nuestra conciencia, en nuestra manera de pensar, en el entendimiento, por la palabra de Dios, que podemos ser conscientes de las cosas de Dios en una nueva manera de entenderla. Porque ahora lo vemos con los ojos de Cristo y antes lo veíamos con los ojos del pecado. A veces, hablando con las personas que no tienen una relación con Dios, me doy cuenta de que hay temas que yo hablo que ellos no entienden porque no lo están mirando con los mismos ojos que yo. Necesitan primero tener a Cristo en su vida para poder mirarlo de la misma manera. Tener la mente de Cristo es pensar como Él lo hace. Es afirmar lo que Él afirma y negar lo que Él niega. Es amar lo que Él ama y es aborrecer
lo que Él aborrece. Nuestra santificación comienza a tomar posesión de nosotros cuando nuestro pensamiento cambia. Llegamos a ser conscientes de una nueva perspectiva, de un nuevo y completo sistema de valores que el Señor nos enseña. Cuando hablamos de que estamos enseñando a los niños valores en el casal que vamos a hacer, ¿saben qué es lo que les estamos enseñando? Les estamos enseñando a pensar con la mente de Cristo. Son los valores basados en la palabra, no son los valores de esta sociedad, son los valores basados en la palabra. Yo puedo pensar o comprender, por ejemplo, que como te dije antes, robar es incorrecto. Sin embargo, si esa comprensión es vaga o débil, es improbable que mi conducta cambie. Puedo tener el concepto claro, pero no la obediencia dispuesta. Para cada verdad que Dios revela, hay una mentira que la ataca. Podemos comprender, por ejemplo, que la fornicación es un pecado, pero nuestra sociedad proclama muy fuerte y a viento en grito lo proclama persistentemente de que la fornicación es algo que está bien, que es normal. ¿Y qué pasa cuando nos dicen eso y cuando tantas voces dicen eso? Que entonces nuestro sentido de la castidad, el sentido de ponernos solamente, reservarnos solamente para el hombre o la mujer que estará con nosotros, si eres hombre o una mujer, si eres mujer un hombre, entonces reservarnos solamente para eso, entonces eso se debilita. ¿Por qué? Porque nos miran. Por lo tanto, cuando eso pasa también dentro de la iglesia, lo pasamos por alto. Bueno, no pasa nada, es que, bueno, eso está bien, no te preocupes. No. Mira, seguimos creyendo en el matrimonio, seguimos creyendo en la relación entre hombre y mujer, porque la palabra de Dios nos habla acerca de eso. Qué lástima que el mundo no lo comprenda. Lo que me cuesta entender es que la iglesia no lo comprenda. Porque eso significa que entonces la iglesia desconoce lo que el Señor dice acerca de sí mismo en la palabra. Por lo tanto, para evitar la seducción de nuestra cultura, debemos estar firmes en la palabra. Y eso es santificarse más. Entrar en la palabra. Nuestra conciencia es un mecanismo poderoso pero cambiable. La conciencia sirve como monitor de nuestra conducta. Como pecadores tenemos la tendencia a racionalizar las cosas, a pensar que la razón lo es todo. Y entonces cuando dejamos que la razón llene nuestra mente, ¿qué sucede? La voz de Dios en nuestro corazón y en nuestro interior se apaga. Pocas personas dicen directamente, lo que estoy haciendo es malo, pero de todas maneras lo hago porque lo disfruto. ¿Has escuchado a gente decirlo? Sí. Poca gente son los que lo dicen, pero hay mucha gente que lo dice. Mira, me da igual lo que digan los demás y me da igual lo que piense Dios. Yo lo voy a seguir haciendo. Pero hay gente que lo dice y hay gente que no lo dice, pero lo hace. Podemos admitir que ciertas acciones son pecaminosas, pero insistimos en que el pecado que hay en ellas es menor e intrascendente. Vemos situaciones y las pasamos por alto. Bueno, vale, ya te saldrá bien a la siguiente, no te preocupes. No podemos minimizar el pecado, iglesia. Al pecado hay que llamarle por su nombre, hay que reconocer que es pecado, hay que confesarlo y pedir perdón por ello. Hay que hacerlo. En eso está nuestra santidad. La santificación también implica confesión, reconocimiento de lo que a Dios no le agrada. Incluso tenemos la excusa esta de que todo la abarca, de que todo lo metemos en el mismo saco. Porque hay gente, incluso cristianos, que dice, bueno, yo sé que es pecado, pero al menos lo reconozco, soy honesto. Y entonces puedo admitir que eso es lo que hago. ¿Hola? Esto es como decir, honestamente, reconozco que he hecho un crimen, pero nadie te va a eximir de las consecuencias de hacer un crimen. Hay gente que no quiere reconocer lo que hace, allá cada uno. Pero lo cierto es que se hace. Una buena conciencia, iglesia, es aquella que ha sido entrenada por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y ahí empieza nuestra santidad. O nuestra santidad al momento, mejor dicho. Eso es tan esencial para la salud espiritual como el dolor real para la salud física. El dolor señala la enfermedad, señala que hay algo que está mal. Pero si perdemos la capacidad de experimentar dolor, entonces no tenemos un sistema de alerta ante las enfermedades serias, porque entonces nuestro cuerpo no reacciona. ¿Habéis visto o leído Pinocho, o habéis visto la película de Pinocho, o habéis leído el libro, habéis contado el cuento a los niños alguna vez? ¿Sí? Hay un personaje en la historia de Pinocho muy interesante.
A ver, los que decís que habéis visto la película de Pinocho. El Pepito Grillo. Pepito Grillo, la conciencia, que viene ahí en tu oreja a decirte. Pepito Grillo le dijo a Pinocho: siempre deja que tu conciencia sea tu guía. Es un consejo fatal. ¿Y por qué es fatal? Porque si la conciencia está dominada por el pecado, entonces... Pero si tu conciencia está dominada por Cristo, es un consejo estupendo. Y esta frase está en el mundo. Porque a veces tengo que decirlo, a veces mira, esto para mí es pecado. Pues yo no soy consciente de que sea pecado, es decir, yo no tengo conciencia de pecado, por lo tanto lo voy a seguir haciendo. Entonces, si no tienes conciencia de pecado, pues claro, haz siempre lo que tu conciencia te dice. Pero es que ¿saben qué pasa? No nos regimos por nuestra conciencia, sino por lo que Dios dice que tiene que ser. Él es el que debe dominar nuestra mente y nuestro corazón. Él es el que debe controlar todo lo que nosotros somos. Por eso nos llenamos del Santo Espíritu de Dios, porque necesitamos que Él gobierne estas áreas de nuestra vida. De ser conscientes frente a la palabra de Dios, el Espíritu nos mueve a experimentar una convicción acerca de ella. Santifícame más, Señor. Y a partir de esa convicción, el Espíritu redime todo lo que nosotros somos, nuestra conciencia, para que nosotros podamos ser cada vez más conformados a la imagen de Cristo. Así que este es el objetivo de la santificación, iglesia. El punto final que el Espíritu se esfuerza por desarrollar en nuestro interior. ¿Cuál? Poner la imagen de Cristo. Cuando decimos santifícame más, Espíritu Santo, es porque el Espíritu se esfuerza en nosotros, recuérdalo, en que nos parezcamos más al Señor, que seamos más como Él. Por lo tanto, hoy podemos decir al Espíritu Santo: santifícame más, hazme más como tú quieres que yo sea, y no como yo quiero ser, no con mi conciencia o con mis normas. Cuando nosotros decimos al Señor santifícame más, es porque estamos dispuestos a decir: Señor, someto mi ley a tu ley. No quiero que estén a la par, no quiero que mi ley esté por encima de la tuya, no quiero, lo que quiero es que tu ley esté por encima de la mía. Es más, quiero que mi ley desaparezca. Pero sabemos que estamos llamados a una guerra. Pelearemos constantemente contra esa ley, la ley nuestra, del yo. Pero si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, el Señor hará que su ley prevalezca. Cambiamos nuestra mente y cambia nuestro corazón. Todo lo que nosotros somos, Dios lo cambia cuando el Espíritu Santo está en nosotros, cuando hemos recibido esa salvación, cuando hemos sido justificados y ahora empezamos en ese camino de santidad. Por lo tanto, no traigo hoy una acusación para ti, pero sí una invitación. Si necesitas santificarte más, ten la disposición delante del Señor. Señor, necesito más de ti, necesito más de tu guía. Quiero que tu imagen en mí sea una realidad cada vez más fuerte, cada vez más evidente. Señor, quiero que se pueda ver tu presencia en mi vida y no a mí. No quiero que se me vea a mí, quiero que se te vea a ti, Señor. Que tú seas el Señor absolutamente de todo. ¿Por qué no cierras tus ojos donde estás? Medita en lo que he hablado, lo que Dios te ha hablado. Que tu oración esté en torno a eso que hemos hablado de Él. Señor, santifícame más para que pueda parecerme más a ti. Porque mi única intención, Dios, es agradarte. Y que tú estés alegre dentro de mí. Espíritu Santo que vives en mí, ¿estás orando? Espíritu Santo que vives en mí, quiero alegrarte con mi vida.
quiero que tú tomes todo el control sobre mí.